no sabemos a quién estamos alabando, no sabemos si tenemos una relación con Él. Es como si tuvieras un novio o una novia, de cuenta que ni sé cómo se llama, no sé qué hace para vivir, no sé, es así. Tenemos que conocer a esa persona para poder tener esa relación con Él. Y ese es el punto, chicos, que ustedes tengan el deseo de conocerlo para poder tener la relación con Él, porque para eso vino, para que Jesús quería que nosotros fuéramos sus hijos para poder hablar con Él, quería compañía, Él quería estar cuidándonos y decir, ¿sabes qué? Cuando tú te sientas mal, salir corriendo y decirle, Señor, me siento así como un niño y una niña van a sus papás. Así, para eso vino Jesús, eso es el punto, por eso hace milagros, por eso hablaba con parábolas, por eso hacía todo eso. Entonces, yo les quería contar una historia de un héroe. Entonces, por eso es el punto, ¿no? El punto de que les hice que trajeran su shirt es porque a mí la verdad me encantan los héroes, así de que soy fan de los héroes acá, me gusta mucho la fantasía, no sé, y así como que, ay, va a salvarla y que el amor y todo eso, no, soy bien romántica. Y ese es el punto, quiero contarles la historia de cómo Jesús se hizo héroe de este mundo, cómo Jesús es, o sea, aparte de que es héroe, es el que nos crió. Y a mí se me hace algo bien impresionante, o sea, tenemos que empezar, para que ustedes entiendan para qué vino, tenemos que empezar desde el principio. ¿Y qué les digo desde el principio? Es cuando Jesús creó el cielo y la tierra. Ahí tenemos que empezar. Cuando Jesús creó el cielo y la tierra, Él lo que quería es tener una relación con nosotros. O sea, yo les quiero dar un ejemplo, yo quiero que se den cuenta de lo maravilloso que es Jesús, o sea, lo maravilloso que es la creación de Jesús. Se fijan los sunsets que tenemos, todo eso, completamente todo es creación de Jesús. Y quiero que ustedes se den cuenta que ustedes también son creación de Jesús, que ustedes son importantes para Jesús. Y quiero que, es que no sé cómo explicarles de cómo yo me identifico a esto. Yo les voy a enseñar un poquito de mi clase de lingüística. ¿Quién sabe qué es lingüística? Nadie. Les voy a explicar lo que es la lingüística. La lingüística es el estudio de la lengua, de cómo el ser humano aprendió a hablar, cómo el ser humano consiguió el lenguaje. Y ahí me impresiona porque aparte de que es un estudio de cómo el ser humano se hizo el lenguaje, ellos creen que nosotros lo hicimos, pero ninguna ciencia prueba que nosotros lo creamos porque ya está aquí en el cerebro. Y eso, o sea, a mí me impresionó cuando yo estaba en clase esta semana, me quedé como que a la torre, somos pura creación de Dios. Yo creo que tengan eso en cuenta, miren, les voy a enseñar español. Primero les voy a explicar bien poquito. La teoría es que los niños, si se fijan, los niños aprenden a hablar desde chiquitos, ¿no? Entonces, los niños automáticamente, es que se los tengo que escribir, mira. Lo escribo bien feo, ¿eh? Ahí voy, espérenme. Ok. Está esa pregunta. El pulpo está en el jardín. No es pregunta, es una oración. Ahora esa es la respuesta de una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Dónde está el pulpo? Ok. ¿Dónde está el pulpo? Esa es la respuesta. Automáticamente, como regla gramática, siempre se pone al principio después de la pregunta. Entonces, automáticamente, si pensamos lógicamente como gramática, tiene que estar enfrente cuando haces la pregunta. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, ahora, el pulpo está
triste, no, el pulpo que está triste está en el jardín. Ahí sí le sigues. El pulpo que está triste está en el jardín. Esa es una respuesta. ¿Cómo sería automáticamente la pregunta? ¿Cómo? ¿Dónde? Ok. Automáticamente, gramáticamente, tiene que decir, ¿dónde está el pulpo escribo bien feo, guys. ¿Dónde está el pulpo? Es que no, me da miedo que se me caiga. No la estoy diciendo automáticamente. ¿Cómo era? Sí. No, ese es automáticamente. El pulpo está en el jardín. ¿Dónde está el pulpo? Ahí está. ¿Dónde está en el jardín que está triste? Eso automáticamente, gramáticamente tiene que ser, ¿dónde está en el jardín que está el triste? Si se fijan, automáticamente si se piensan como gramática, si piensan como gramática, como aquí, este iba acá, entonces este que está en el jardín tiene que ir acá, ¿me entienden? ¿Sí lo estoy entendiendo? Es que no lo dibujé bien, ¿sí? O sea, gramáticamente así tiene que ser, pero nuestro cerebro, como sabemos que no está correcto, lo hacemos así. Pero un niño que está aprendiendo apenas un lenguaje, también te lo pregunta así, no te dice, ¿dónde está en el jardín que está triste? Nunca un niño te va a decir algo así, siempre te va a decir, ¿dónde está el pulpo que está en el jardín? ¿Dónde está el pulpo triste que está en el jardín? ¿Me entienden? Y ahí les quiero que vean o sea, que el lenguaje lo tenemos en el cerebro, porque Jesús nos los dio. O sea, quiero que vean esa maravilla de que Jesús nos dio a nosotros el privilegio de poder hablar y comunicarnos. Y, o sea, científicamente no está comprobado que automáticamente nosotros sabemos, automáticamente podemos tener esta capacidad. O sea, no saben cómo los niños adquieren eso, porque un papá no te va a enseñar a decir, no, ¿dónde está en el jardín que está triste? O sea, no te va a enseñar a decirlo así, porque gramáticamente así se tiene que escribir. Si estudian un poquito de lenguaje, así se tiene que escribir. Y quiero que se den cuenta, o sea, lo que la ciencia todavía no puede probar cosas que hay alrededor de nosotros, no pueden probar cómo se hizo el sol, no pueden probar cómo se hizo el universo, o sea, no pueden porque no tienen la capacidad que Jesús tiene. Y yo quiero que eso tengan en mente, que entiendan eso, de esa creación. Eso quería que Jesús supiéramos de Él, que lo alabemos y lo glorifiquemos. Y para eso Jesús vino, para eso creó la tierra y el cielo, para que nosotros podamos tener una relación con Él, para que nosotros podamos tener una vida plena, porque si Satanás no hubiera engañado a Adán y Eva, Jesús no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Jesús ya, o sea, no tuviera que hubiera pasado todo eso. Entonces, quiero que se fijen que siempre vamos a tener un enemigo, y ahorita se dicen, ay, a la torre, pero o sea, quiero que entiendan que nunca pienses que la vida cristiana va a ser fácil, que decir, va a ser pura felicidad, te la vas a llevar, o sea, bailando, o sea, porque no es así, chicos. No quiero que piensen de que decir, ay, sí, me siento bien aquí con Jesús porque me hace sentir bien, pero entiendan que hay un enemigo
que siempre va a venir a atacarnos, y es como Satanás estropeó todo. Satanás estropeó nuestra relación con Dios, Satanás estropeó todo eso, y por eso Jesús vino a la tierra para que nosotros podamos morir, para que nosotros podamos vivir en Él y podamos, Él quiso rescatarnos, nos quiso rescatar de esa maldad, porque si Satanás no hubiera estropeado todo eso, nosotros no estuviéramos sufriendo, no existiera el pecado, no existiera nada, estuviéramos, felices. Eso sí sería vida, eso sería lo mejor que puede existir. Entonces, para eso, como ya todos nos hablaron de milagros, de todo eso, entonces Jesús vino, la historia de Jesús, el héroe de Jesús, vino para salvarnos, que es de la muerte. Entonces, a mí me tocaron los versículos 14, 15 y 16, y yo hice un timeline de todos, de qué historias vienen en cada versículo, y cómo Jesús las acomodó, y cómo Jesús nos enseña de todo el pecado que tenemos, de cómo vamos a vivir contra eso. Entonces, primero en el versículo 14, del 1 al 2, nos habla de los sacerdotes, de cómo nos trataron de cómo los sacerdotes, antes los sacerdotes, chicos, tenían mucho poder, era entre los sacerdotes y los reyes, y ellos tenían tanto poder que podían, mandar a la cárcel a cualquier persona. Era así como ahora que son los presidentes y así. Tenemos ahora los sacerdotes, ellos también se encargaban de eso, tenían muchísimo dinero, la iglesia era algo grandísimo, era exageradamente, tenían un poder enorme. Entonces ellos no creían, ellos pensaban que por seguir tradiciones, ellos pensaban que Jesús nomás venía a estropear todo, que Jesús estaba haciendo pasar por Dios, y ellos creían que estaban, ¿cómo se dice? No están siguiendo la ley, no están siguiendo la tradición que Jesús según esto había mandado. Entonces ellos estaban enojados contra Él. Imagínense, quieren que se imaginen cómo Jesús se sintiera, que su iglesia, hay cuenta que nosotros lo estemos rechazando, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, así los sacerdotes lo estaban rechazando. Los sacerdotes no lo querían para nada, porque ellos pensaban, tenían en la mente la tradición, querían seguir tradiciones y tradiciones y tradiciones, de que esto se hace así, reglas y reglas, todo eran como soldaditos y todo. Entonces ellos querían matar a Jesús. Entonces por ellos fue que crucificaron a Jesús, porque lo engañaron completamente. Ya ahí del 1 al 2, quiero que lean 14 y 15, o todo Marcos, léanlo. Del 1 al 2 nos habla de cómo se estaban poniendo de acuerdo los sacerdotes para engañar a Jesús y traérselo para matarlo. Después, en el versículo 14, del 3 al 9, nos habla de una historia de Jesús Jesús es ungido por una mujer. Y a mí me llama mucho la atención, es que tiene tanta información que es algo bien grande. Es una mujer, tenía un perfume muy carísimo de los perfumes más caros que existen de París y así, ¿no? Y lo que hizo es lo rasgó todo, y ella ungió a Jesús porque ella quería darle lo mejor a Jesús. Y y los discípulos estaban enojadísimos con ella porque sabían que ellos podían conseguir dinero con ese perfume. Entonces dicen, la regañaron diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque estás tirando ese perfume al piso, ungiendo, a Jesús, si podemos agarrar dinero de eso y dárselo a los pobres. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que la dejaran, que ella estaba haciendo lo mejor. Y yo me puse a pensar, dije, Jesús, ¿qué nos quieres hablar con esa historia? Porque después a lo último dice, déjenla porque escrito está, déjenselo leo. Escrito está que será en su memoria. A ver, déjense los leo bien porque así que son mentiras.
le dice al último: les digo la verdad, en cualquier parte del mundo donde se anuncie las buenas noticias, se contará también lo que ella ha hecho, para que la gente recuerde. Eso dice en Marcos 14:9. Y yo me puse a pensar: Jesús, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué quisiste que nosotros recordáramos esa historia? Y es cuando el Espíritu Santo me está hablando, y es que entendamos que siempre tenemos que darle lo mejor a Dios, completamente lo mejor. Para ella ese perfume era lo mejor que tenía, valía muchísimo dinero, y o sea, es impresionante la humildad que tenía ella. Y es lo que nos pide Jesús. Por eso dice, para que la gente recuerde. Nosotros tenemos que recordar que siempre tenemos que darle lo mejor a Jesús, siempre, lo que sea. Entonces continúo con la historia. Después llega en 14 del 10 al 11, es cuando Jesús cuando Judas le ofrecen dinero para que entregue a Jesús. Dice: después Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús, y ellos se alegraron al oírle y le prometieron dinero a cambio. Así que Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ahí nos habla de Judas. Ya todos saben la historia de Judas, de cómo traicionó a Jesús. ¿Saben cómo traicionó a Jesús? ¿Saben cómo les dio la señal para que supieran a los sacerdotes que él era Jesús? ¿Cómo Jesús? Ajá, que le besara, dijo que le iba a dar un beso en la mejilla para que ellos lo pudieran agarrar y matarlo, ¿no? Eso nos habla del Marcos 14, de 10 al 11. Después tenemos Marcos 14, de 12 al 25. Y es cuando ya están preparando la última cena, lo que llaman la última cena. ¿Sí saben qué es la última cena? La última cena es cuando antes los discípulos siempre se juntaban a tomar vino y pan y sacaban show, tenían fiestas, así como nosotros ahorita vamos a tener una pizza party. Así se juntaban acá y con Jesús sacando show y todo. Y iba a haber una fiesta que era la Pascua. Iban a celebrar la Pascua, entonces ahí nos habla del Marcos 14, del 12, 25. Y es cuando nos dice que nos habla ahí es cuando les habla a sus discípulos que él se tiene que ir, que iba a morir, les explica lo que iba a pasar, le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, le dijo a Judas no le dijo a Judas, lo dijo en generalmente, que alguien lo iba a traicionar, y o sea, ahí todo los empezó a explicar lo que iba a pasar. Y a lo último, del 26, del 25, no es la que les dije que habla de la última cena, la cena del Señor. Les voy a leer, dice el 22. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios y lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen este pan, que es mi cuerpo. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias y se la entregó a sus seguidores. Y todos bebieron de ella y dijo: esto es mi sangre que establece de nuevo pacto, la cual se derramará por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Ahí Jesús les estaba diciendo a los discípulos que iba a ser la última vez que iba a estar con ellos, iba a ser la última vez que iba a tener fiesta con ellos, iba a ser la última vez que prácticamente iba a estar con ellos, pero les dijo que también ahí nos muestra que tenían que hacer eso para recordarlo a él. Entonces siempre que cuando hacemos, eso significa la Santa Cena, lo recordamos a él, porque ahí dice: porque el pan es mi cuerpo y la sangre es por los que derramé por todos ustedes. Entonces la sangre y el juguito que nos dan a veces aquí, eso lo hacemos en representación de eso, para recordar la muerte de Jesús, porque ahí es cuando Jesús les dijo que iba a morir.
Y ellos no lo veían así como que, ay, ni al caso, no, ¿por qué está diciendo eso? Nunca, no reaccionaron. Después tenemos ahí también del 16 al 31, habla de cuando le dice que a Pedro que lo iba a traicionar. Del 26 al 31, nos habla de eso. Y ahí, yo con eso les quiero enseñar, dice que a veces como cristianos, nosotros a veces no aceptamos que somos cristianos porque le queremos caer bien a alguien. Pedro negó a Dios porque tenía miedo de que a lo mejor lo sacrificaran a él también. Y, o sea, es que en todas las historias podemos aprender un chorro de cosas, de que cómo te puedes identificar con Pedro, de que a veces le queremos caer bien a alguien y nomás porque dices que eres cristiano ya te dan la vuelta y tú te sientes mal. Y dices, a la torre, pero pues yo quiero salir contigo acá. Y o sea, chicos, si alguien los trata mal por eso, créanme que se sientan privilegiados porque it's the best thing ever. Yo me siento así como que, ok, bye. Después del 14, Marcos 14, del 32 al 42, es el que más me encanta. Porque Jesús nos muestra que él también tenía miedo. Del 32 al 42 se llevó a Jacobo, Pedro y Juan, y nos muestran un chorro de cosas ahí, porque es cuando se fue a orar a Jesús porque tenía miedo porque ya sabía lo que iba a pasar. Imagínense ustedes si ya saben que se van a morir acá, que los van a colgar de una cruz. Él sabía todo lo que les iba a pasar y él tenía miedo de lo que le iba a pasar. Y estas palabras fue lo que oró a Jesús, dice, Abba Padre, en el 36, Marcos 14, 36 dice, Abba Padre, para ti todo es posible, líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. O sea, él tenía miedo de decir, ¿sabes qué? A veces nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? No quiero hacer esto, tengo mucho miedo, pero es tu voluntad. Ahí le estás dando la abertura a Jesús de decir, pues si lo tengo que hacer, ni modo, lo tengo que hacer, se te tiene que quitar el miedo. O sea, ahí Jesús, a mí me impresionó esta oración que le hizo Dios a su Padre, porque nos enseña que Jesús también tenía miedo, que él era humano, él era de carne y hueso y no quería que pasara eso, pero sabía que lo tenía que pasar. Después nos habla de que cuando se llevó a los discípulos, les dijo que oraran, los dejó solos para que ellos oraran, pero cuando Jesús terminó de orar, volvió y vio que estaban dormidos, y se molestó y los levantó, y les dijo, pónganse a orar, así como a veces la Liz los levanta, y les pónganse a orar. Así Jesús estaba molesto porque él sabía la importancia de lo que era la muerte de Jesús, y los levantó. Veía que sus hijos, los discípulos, estaban ciegos de que no era algo importante la oración. Es algo importante ponernos a orar y hablar con Jesús. Se enojó Jesús, los levantó y se fue otra vez a orar. Y cuando regresó otra vez estaban dormidos. Entonces ya dijo, ¿saben qué? Ya duérmanse, no vale la pena ahorita con ustedes, ya que me muera yo van a entender. Entonces ahí Jesús, nos muestra la importancia a lo que es la oración, de que tenemos que, chicos, la flojera es un espíritu bien malo. Yo soy bien floja a veces y yo sé que todos somos flojos y es bien importante que nos sentemos a leer la Biblia, aunque yo sé que tienen mucho tiempo, igual de ponerse a ver la tele, hay que ponernos a orar y leer la Biblia. Yo soy muy amante de cuando estoy de flojo y que llego del trabajo bien cansada, me pongo a ver la tele y sé que tengo que estar orando y ya estoy en mi mente así como que tengo que leer la Biblia, pero ya se va a hacer tarde, me tengo que levantar temprano mañana, y así me pongo, y ya que me pongo a verla, ¿cuántos no se duermen? Que están leyendo la Biblia acá y están, ya me voy a dormir. Y, a mí me impresiona cómo la Biblia dice eso, los discípulos se dormían, también antes pasaba eso,
pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que apasionarnos con Jesús y orar para Jesús, hablar con Él, es lo único que nos pide, que oremos, que hablemos con Él y decirle lo que queremos. Después ahí viene lo bueno, en el capítulo 14, es cuando, 14, el 43 al 50, es cuando viene el arresto de Jesús, es cuando Judas viene y le da el beso en la mejilla, y los soldados lo agarran, se lo llevan, y uno de ellos, de los discípulos, si eran discípulos, ¿dónde está? Arresto de Jesús. Mientras Jesús todavía estaba hablando, apareció de repente Judas, uno de los 12. Junto con él había mucha gente armada con espadas y garrotes. Todos ellos habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes. El que lo traicionaba les había dado una señal diciéndoles: al que yo salude con un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo preso. Así que Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Entonces agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban junto a Jesús sacó la espada, y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le dijo: ¿es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso de espadas y garrotes? Yo he estado todos los días con ustedes enseñándoles en la área del templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está en las Escrituras. Entonces todos los seguidores lo abandonaron y se fue corriendo, ¿no? Ya lo dejaron y se lo llevaron a Jesús. En el capítulo 15 nos habla de cuando está enfrente de Pilato. Pilato era el jefe hay cuenta de la policía, se puede decir, el jefe de los soldados, él era el chacaca. Y él no encontraba, nos dice la palabra de Dios que él no encontraba ningún charge, ¿cómo se dice? No tenía nada contra él, o sea, no sabían qué hacerle porque no tenía nada contra él, no tenía pruebas de que era un delincuente, no tenía ninguna prueba de que era delincuente. Y él decidió que mejor, para no quedar mal con los sacerdotes, porque se hacía un cuento si se peleaba el jefe de la policía con los sacerdotes, era un cuento. Entonces, para no quedar mal con él, hizo que la gente en sí se decidiera qué hacer con Jesús. Entonces, lo que hizo, puso a un ladrón que era el ladrón, el peor que existe en el mundo, que violaba, robaba, hacía de todo. Puso al ladrón y puso a Jesús y hizo que decidieran entre ellos mismos a quién iban a soltar y a quién lo iban a llevar a la cárcel. Entonces, con la ayuda de los sacerdotes, la ayuda de los sacerdotes del barullar a toda la gente, empezaron a hablar cosas en contra de Jesús para que toda la gente se enchilara, y empezara a hablar contra él. Entonces, ahí empezó a meter la cizaña los sacerdotes, o sea, a mí me impresiona un sacerdote, o sea, imagínense un siervo de Dios tirándole así a Jesús para ya matarlo. Entonces, cuando ya toda la gente decidió que lo crucificaran, le gritaron que lo crucificaran y soltaran al otro ladrón, el otro ladrón que violaba gente, que robaba, o sea, quisieron que Jesús, que no tenía ninguna prueba contra él, que lo mataran. Entonces, ahí Jesús nos muestra eso, que en el capítulo 15 es cuando ya Jesús nos habla de cómo decidió la gente matarlo, ¿no? Entonces, quiero que vayan al Marcos 15, 21. Ya que pasó todo eso, lo crucificaron, lo hicieron pedazos, ya todos saben esa historia, lo mataron. ¿Quién han visto la pasión de Cristo? Todos, ¿verdad? O sea, todos ya sabemos cómo lo crucificaron. Todos sabemos que sufrió heridas, que él, o sea, todo. Y aún así, chicos, quiero que ese es un punto bien importante. Cuando a veces nosotros hacemos cosas
que sabemos que somos culpables de algo y a veces se nos vienen encima cosas y dices, ¿sabes qué? Yo no hice eso, mamá, yo no hice, y sabes que tú eres inocente. Pero aún así nunca echas mentiras. O sea, siempre echamos una mentira para poder salvarnos de algo. Siempre es como si te llega a pasar algo, echamos una mentira para que no pase eso. ¿Sí me entienden cómo? Así, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Que tu hermano hizo algo a, no sé, a la vecina. No, ¿sí me entienden el punto que le estoy diciendo? A veces hacemos cosas, echamos mentiras para poder salvarnos de algo, así como yo imagino en las novelas, yo veo muchas novelas también, soy bien... cuando a veces que la gente, si se dan cuenta es que hay problemas y sale así como que todo es culpable para ti, pero no eres inocente, entonces a veces nosotros echamos mentiras para poder salvarnos de eso. Y Jesús no, nunca echó ninguna mentira, él siempre aceptó que era el Hijo de Dios. Sabiendo que lo iban a matar porque decía que era el Hijo de Dios, dijo, pues es que soy el Hijo de Dios, o sea, ¿por qué te voy a echar mentiras? Y es cuando Jesús, ahí cuando más lo atacaban, porque veían la tranquilidad que tenía Jesús, veían la tranquilidad que tenía Jesús. Y ya que murió, dice en el capítulo 15, 21, dice, ya que Dios fue crucificado, un hombre de Cirene llamado Simón, venía del campo y pasaba por allí. Era el papá de Alejandro y del Rufo. Los sacerdotes lo obligaron a cargarla. No, ese no es. No, 15:39, perdón chicos. 15:39 dice, y cuando el capitán, porque cuando Jesús murió, se dice que se tiró el manto, que se rasgó el manto, que, o sea, ahí es cuando ya demostró Jesús que él era el Hijo de Dios, cuando se tiró el manto. Y uno de los discípulos, una de las personas que estaba ahí viendo a Jesús y que vio que en cuanto murió Jesús empezaron a pasar cosas sobrenaturales en la tierra, empezaron a haber terremotos, empezó a haber, o sea, así algo impresionante. Y dice el 39, y cuando el capitán que estaba de pie frente a Jesús lo escuchó gritar y lo vio morir, dijo, este hombre sí era el Hijo de Dios. O sea, neta me emociona esto porque yo me imagino a Jesús enfrente de mí y yo matándolo, y ya cuando lo veo muerto decir, a la torre si era el Hijo de Dios, o sea, cometer ese error de que lo matamos. Yo me imagino cómo ese general se ha de haber sentido, decir, no puedo creer el error que acabo de hacer. Y eso me llega mucho a mí, eso cuando le hizo, dije, no manches, o sea, a veces como cristianos ofendemos a Jesús, nos enojamos con Jesús de que nos pasan cosas malas y realmente no es así, chicos. La vida cristiana siempre te va a pasar algo. Realmente si no te pasa nada, si no tienes un problema, nunca te vas a acercar a Dios, ¿sí o no? Nunca nos vamos a poder acercar a Dios si no tenemos ese miedo entre nosotros, porque sabemos que Jesús es el Altísimo y nos quita el temor, sabemos que tenemos que el refugio de Jesús. Entonces para eso vino Jesús, para morir por nosotros, para poder rescatar lo que Satanás había estropeado. Satanás había tomado al mundo, pasó a sus manos y por eso conocemos el pecado por su culpa. Y Jesús dijo, yo los quiero rescatar, yo no quiero que mis hijos sufran, yo quiero que mis hijos vivan conmigo en el cielo. Y ese es el punto de la cruz, ese es el punto de por qué Jesús murió por nosotros, por qué nunca se hizo para atrás, porque pensó en cada uno de ustedes, porque pensó en todos tus sueños, Él pensó lo que eras tú, dijo, yo quiero a Él, yo quiero a Jesús, yo quiero a Adán, yo quiero a cada uno de ellos verlo en el cielo, y por eso vino para acá y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a morir por ellos para yo poder volver a verlos.
Y eso nos habla en el capítulo 15, en el capítulo 16 nos habla de la resurrección, de cómo Jesús triunfa. Verás, espérame. Soy bien llorona. De cómo Jesús triunfa, nos habla de cómo María Magdalena fue la que descubrió que ya no estaba Jesús en el sepulcro. Y los quiero dejar con eso, quiero que piensen en quién es, por qué vino a salvarnos, por qué hizo milagros, cuál era el punto de que nos enseñara con parábolas, cuál era el punto de todo eso. Y realmente el punto es que quiere que tengamos una relación con Él, quiere que nos pongamos a orar, que le demos lo mejor, quiere prácticamente nomás estar contigo. He wanna hang out with you. Así nomás. Y se ve bien sencillo, pero nosotros lo vemos bien difícil, bien aburrido, lo vemos bien enfadoso, porque yo sé que ahorita todos están durmiendo, me están poniendo atención porque están jugando. Y, es impresionante que, tienen que entender eso, chicos, de que Jesús, ese es el punto de Jesús, que tenemos que tener una relación con Él. Y yo escribí para lo que es Marcos, lo que significa este libro. Y dice: el Evangelio de San Marcos se dirige a probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso se dedica sobre todo a narrar milagros. El Cristo que presenta Marcos no es un Mesías triunfalista y coronado con victoria, sino un Cristo que va derecho a la cruz. Por eso el secreto es de que Marcos quiere dar a entender que Cristo no le interesa la fama ni el prestigio, sino la humildad y el anonadamiento. Entonces, eso, Marcos nos muestra que no es un héroe como los que conocemos, no es un héroe que le gusta tener fama, no es un héroe que terminó como Happy Ever After, no terminó así, terminó muerto. Y al último ya tenemos el Happy Ever After, que es la resurrección, que terminó en una victoria, que nos muestra humildad, eso vino. Y por eso les hice que trajeran esa shirt para que vean que Jesús es el héroe, el mejor héroe que existe. Jesús es el mejor héroe porque vino a salvarnos, vino a traernos la salvación y poder tener otra vez esa relación con Dios, porque Él no quería que vivamos en el mundo pecando, no quería que estuviéramos así viviendo, quería que nosotros fuéramos felices. Y eso es lo que tengo de Marcos del 14 al 16, nos habla de Jesús y su salvación. Y quiero empezar con el game para que ya no se me duerman, porque creo que pero voy a orar primero vamos a orar.